Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Hebreos capítulo 11 y versículo 6, ¿lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dígale a su compañero: si te acercas a Dios, cree en Él. Oremos. Maravilloso Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu presencia, Señor, porque nos has permitido adorarte, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta hora. Que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Bendice a aquellos que no pudieron llegar, Señor, aquellos que no están aquí en esta tarde. Señor, concédeme hablar tu palabra con libertad y con denuedo, Dios mío. Señor, prometo darte toda la gloria y todo el honor como siempre lo he hecho. En el nombre poderoso de Cristo Jesús declaro que tu palabra trascenderá los corazones y hasta los huesos y hasta los tuétanos y discernirá los pensamientos del corazón del ser humano. Padre, prometo darte todo el honor y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Maravilloso Dios. Tome su asiento en esta tarde. Entonces dijo el escritor al libro de los Hebreos, capítulo 11 y versículo 6. Dijo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. La epístola de los Hebreos es una de las epístolas de las cuales no se conoce el autor verdaderamente. Algunos dicen que fue Pablo, algunos otros dicen que fue Silas, algunos otros dicen que fue Lucas, algunos otros teólogos piensan que tal vez pudo haber sido Lucas o Apolos o Pablo o Silas, pero en realidad cuando se hace un análisis del lenguaje del libro de Hebreos no se llega a una exactitud quién la escribió. También el libro de Hebreos se dice que fue escrito por ahí por el 65 al 90 después de Cristo. Pero lo que sí se sabe es que el libro de los Hebreos fue escrito y dirigido a un grupo de creyentes que estaban esparcidos por causa de la persecución de los creyentes y de los cristianos. Recuerde que en el tiempo antiguo, después de Cristo, comenzó la persecución. Perseguían a todos los que servían a Dios y se decían ser cristianos. Toda la persona que servía a Cristo era perseguida. Algunos de ellos eran torturados, algunos de ellos eran golpeados, algunos de ellos, si no negaban su fe en Cristo Jesús, algunos de ellos hasta la vida perdieron. Así que llegó el momento que por causa de la persecución de las circunstancias de la vida, había grupos de creyentes que habían sido esparcidos por diferentes ciudades, pero este grupo de creyentes como que estaba perdiendo la fe en Dios. Se escuchaba y se decía que ellos servían a Dios, que ellos caminaban con Dios, pero que todavía cuando ellos se acercaban a orar a Dios, tenían como esa duda, ese momento en el cual la gente se acerca al Señor, canta al Señor, sirve a Dios, camina con Dios, pero no tenían esa certeza, esa seguridad 100%. Denle un aplauso al Señor.
Así que miren cómo comienza diciendo el Señor, o no el Señor, el libro de los Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es porque algunos de los grupos de los creyentes que habían creído en Jesucristo y que habían caminado con Jesucristo y que habían visto los milagros, que habían visto cuando Jesús multiplicó los panes, cuando Jesús le dio la vista al Bartimeo, cuando Jesús le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate. Estos creyentes, a medida de que pasaba el tiempo, su fe fue decayendo, su fe entonces fue decreciendo, y ellos se decían cristianos, se decían servir a Dios, se decían caminar con Dios, pero estaban perdiendo la fe, estaban apartándose de Dios. Algunos de ellos, si usted nota el libro de los Hebreos, Dios, o el escritor de los Hebreos, siempre está diciendo, no debemos de volver a los holocaustos y a los sacrificios, porque un solo sacerdote tuvimos que entró una vez y bendito Dios, sí, Señor. Poderoso Dios. Entonces da a entender que un grande grupo de creyentes estaban volviendo a los sacrificios y a los holocaustos, lo cual quiere decir que estaban perdiendo su fe y que su fe estaba decayendo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Con nuestro tiempo de ahora. ¿Sabía usted que hay mucho creyente hoy en día del 2017 que camina con Dios, ora a Dios, canta a Dios, pero su fe ha decaído? A veces podemos servir a Dios, podemos cantar al Señor, podemos adorar a Dios, podemos ir a la iglesia, pero a veces se vuelve como un culto de rutina, se vuelve como un culto de mecanismo, se vuelve como un servicio y adoración de costumbre, pero no sale de lo profundo del corazón. Y eso es muy grave, eso es un problema. Por eso es que el libro de los Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito Dios. Y le he titulado este mensaje, la oración con fe en Dios. Si usted no conoce al Dios que sirve y con el Dios que camina, su fe será muy pobre, será muy débil, será muy frágil. Su fe será un día sí y un día no. Sabe que hay mucho creyente que un día está positivo y otro día está negativo. Hay muchos creyentes que dicen, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es poderoso, pero cuando se acerca a Dios, no se acerca con esa perspicacia, con esa determinación, con esa convicción, con esa fe. Se acerca a Dios, pero no con aquella exactitud. Y la iglesia, escúcheme bien, la iglesia tiene que conocer y saber al Dios que sirve, al Dios que adora, con el Dios que camina, el Dios que está con usted, el Dios que yo le adoro, el Dios que yo le canto. Es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios sobrenatural. Un aplauso fuerte, Señor. ¿Por qué usted cree que entonces el versículo 6 del capítulo 11 dice, pero es imposible agradar a Dios? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. O sea, crea. ¿Sabe que en el antiguo tiempo o en el Nuevo Testamento los creyentes se decían servir a Dios, pero habían perdido la fe? ¿Usted cree que esta palabra está escrita solo por nomás? Era para ellos y es también para nosotros. Sí, porque la Biblia y la palabra de Dios es eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Poderoso Dios. O sea, crea. Sí, Señor, amén. Que el Dios que yo oro, el Dios que yo adoro,
El Dios que yo le sirvo es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios poderoso, es un Dios que me escucha, es un Dios que me ama, es un Dios que me ve, es un Dios que siente. El Dios que usted sirve, que yo sirvo, es el Dios todopoderoso. Denle un aplauso al Señor. Sabe que a través de las circunstancias y a través de las situaciones, a través de la vida que uno vive, uno puede perder la fe en Dios. Uno puede tal vez caminar en el camino de Dios, pero no tiene fe. Vamos a ir a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Mire lo que dice. Lucas capítulo 18 y versículo 1. ¿Lo tenemos? ¿Por qué usted cree que Lucas les dice? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sabe que cuando nosotros nos acercamos al Señor y oramos al Señor, tenemos que saber que Dios nos escucha, que Dios no está exento de lo que yo paso y que lo que yo le estoy pidiendo a Dios, Él va a obrar? La clave es cuándo va a obrar, no sé. Bendito Dios. Pero de que va a obrar. Sí, Señor, amén, aleluya. Sí, recuerda que dijo Hebreos, es necesario que cuando nos acercamos al Señor, creamos que le hay. ¿Por qué? Porque Él es galardonador de los que le buscan. Poderoso Dios. O sea, si usted le busca, si usted lo llama, si usted le clama, si usted le sirve, si usted le adora, Él es galardonador. Él que es galardonador, que lo va a premiar, que lo va a bendecir, que lo va a escuchar, que va a mover su brazo de misericordia. Eso es galardonador. Pero comienza diciendo Hebreos, es necesario que ustedes y yo le creamos. Porque puede ser que yo me acerque a orar al Señor y yo oro. Pero si yo no conozco ese Dios, si yo no tengo la percepción, ¿cuál es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Posiblemente me puedo desanimar a causa de las circunstancias. Una vez me dijo alguien, es muy diferente hablar y otra cosa es vivirlo. Dije yo, tienes la razón. Eso es cierto. Una cosa es, échale ganas, Dios te va a ayudar, Dios te va a escuchar. Pero otra cosa es estar en su situación. No es lo mismo estar dentro del horno de fuego y verlo de afuera que estar dentro del horno de fuego. ¿Recuerdan que dijo aquel rey? ¿Por qué hay 4 y yo eché 3? Poderoso Dios. Dijo, pobre de mi amigo Daniel, seguro que ha de estar muerto. Pero se levantó de mañana aquel rey y fue corriendo preocupado diciendo, no, pues esos muchachos están desaparecidos, calcinados, quemados. Pero una cosa es estar fuera del horno y otra cosa es estar dentro del horno. Siempre yo digo que las pruebas y las luchas, los problemas y las dificultades, no es para torturarlo, no es para hacerlo sufrir. Dios no se goza mirándole a usted o a mí atravesar por desiertos, pruebas y luchas. Eso no es nada más ni nada menos que para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de nosotros.
Denle un aplauso al Señor. Si no hay una lucha, ¿cómo habrá una victoria? Si no hay un desafío, ¿cómo habrá una victoria? Así es, amén. ¿Cómo habrá una pelea? Yo siempre digo, uno siempre tiene que ser desafiante, uno siempre debe de ser persistente. La Biblia dice, y les refirió una parábola con la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quiere decir que nosotros, nos está diciendo el Señor, es una necesidad orar siempre. Así es, amén. Y no desmayes. Bendito Dios. La oración no es un lujo, es una necesidad. O sea, oramos no porque hay gente, a mí no me gusta orar, pero yo necesito orar. Amén. ¿Usted cree que a mí me gusta venirme temprano acá cuando nos venimos a orar si estamos bien dormidos? Por cierto, no he visto a muchos los domingos en la oración aquí. No sé por qué, pero no los he visto. ¿O será que se van más primero que yo o yo más primero que ellos? Pero ya no los veo. Antes veía a los líderes y a sus esposas, hoy ya no los veo. No sé por qué. O ya no creen en la oración, o ya no debemos de orar. ¿O qué? Es muy importante orar. Así es, amén. Sin oración no hay poder. Necesitamos orar. Porque si nosotros no oramos, y cuando oramos, tenemos que tener fe. Usted imagínese Daniel que dijo, no me importa que me echen al pozo de los leones, yo voy a seguir buscando al Señor, porque ese Señor me va a escuchar, me va a galardonar, me va a premiar, va a estar conmigo, aunque esté por el fuego, la llama no va a arder. ¿Usted cree que Daniel no conocía al Dios que servía? Él sí lo conocía. Si no lo conociera, no lo hubiese echado, no se hubiese dejado que lo hubieran puesto en el horno de fuego. La Biblia no habla mucho de sus amigos de Daniel, pero sí habla de Daniel. Yo me imagino a los otros amigos de Daniel, sí, pero nos vamos a quemar. Pero ¿y esa lumbre? Yo me imagino a Daniel, tenemos que creer en el Dios de nuestros padres. Tenemos que creer en el Dios que nos dio la vida, en el Dios que abrió el mar rojo, en el Dios que creó los cielos y la tierra, en el Dios que creó las estrellas, en el Dios que creó la luna, en el Dios que creó el sol. Ese es el Dios que servimos. Si pudo crear este planeta, ¿cómo no nos va a librar del horno de fuego? Conocer al Dios que usted le ora, iglesia, esa es la clave. Conocer al Dios que yo le oro cuando me acerco a Él. Yo sé que tengo un Padre celestial que me escucha, que me ama, que la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y esto yo te recogeré. Sí, bendito Dios. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Solamente cuida de hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. No se apartará de tu boca este libro de la ley, le dijo a Josué, sino que meditarás en él de día y de noche, y entonces todo lo que emprendas vas a prosperar. Bendito Dios. ¿Sabe cuál es la clave? Cuando usted se acerca a orar a Dios, no debe de ser algo de la mente, no debe de ser algo de la boca, debe de ser algo del Espíritu, de sus entrañas. Debe de ser un clamor, debe de ser una percepción que el Dios al cual usted está orando le escucha. Así es, Y amén. le va a galardonar, le va a premiar y le va a escuchar. Denle un aplauso al Señor. Por cierto, levante la mano a alguien que no sepa qué es orar. ¿Alguien no sabe qué es orar? Por si alguien no sabe,
Orar es hablar con Dios. Orar es expresarle a Dios lo que hay dentro de mi corazón. Orar es ponerme en la brecha y clamar a Dios por las peticiones mías, darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, darle gracias a Dios porque me ha guardado, me ha librado, pedirle perdón porque le he fallado con alguna mirada, con algún pensamiento. Orar a Dios no es nada más ni nada menos que humillarme ante la presencia de Dios. Así es, amén, bendito Dios. Hay gente que a veces dice: pastor, pero es que yo no sé qué orar. Es que yo solamente oro 5 minutos y me levanto, ya no sé qué orar. Hay tantas cosas por las cuales uno debe de darle gracias a Dios. Hay tantas cosas. Yo no entiendo creyentes que solo vienen y se hincan 5 minutos y ya están parados. Los demás orando y ellos o ellas. ¿Qué está diciendo? Que es pecador y es el pastor. Pues sí, yo tengo que decirle: Señor, perdóname, porque te he fallado con una mirada, con un pensamiento. Así es, amén, bendito Dios, ayúdanos. O tal vez no he hecho lo que debería de hacer. La Biblia dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Bendito Dios. Uno tiene que aprender a acercarse al Dios que servimos, a conocer ese Dios que adoramos. No cantarle por costumbre, no cantarle por rutina, sino cantarle con amor, cantarle y adorarle, porque lo que canto es la realidad de lo que Él es. Eso es. Pero usted sabe por qué mucha gente canta a Dios, pero solo lo canta de la boca. O ora, pero cuando ora solo es como una recitación. El Señor le dijo a sus discípulos: cuando ores, no seas como los publicanos, que ellos se dan golpes de pechos y se paran en las plazas. Cuando tú ores, le dijo a sus discípulos, entra en tu aposento alto, y lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Queridos hermanos, el Dios que usted y que yo le sirve es tan poderoso que a lo mejor Dios no haga lo que usted le está pidiendo. Debe de ser algo. Yo tomé solo tres principios nomás así. Tal vez, escúcheme bien, mucha gente se desanima, mucha gente entra en depresión, mucha gente entra en desánimo y dice: no, es que mejor ya no voy a la iglesia, es que yo ya oré para que Dios hiciera esto y no lo hizo, yo ya ayuné para que Dios hiciera esto y no lo hizo, yo ya ofrendé y Dios no lo hizo, yo ya diezmé y Dios no lo hizo. Dios no hace lo que va a hacer por lo que usted hace, Dios lo hace por amor y por misericordia, y porque Él dijo: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero 3 principios por los cuales Dios tal vez no escucha su oración. Una de ellas es porque no somos persistentes. O sea, ahí Lucas capítulo 18 versículo 1 dice: le refirió una parábola con la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quiere decir que nosotros como creyentes podemos tomar. Una vez me dijo un cristiano, le dije: hermano, ya hace tiempo, yo estaba recién convertido, y este tipo cantaba en la alabanza y también como que era un poco de músico. Y como una vez al año se desaparecía, como unos 8 días, o cada 6 meses se desaparecía. Y un día le dije: hermano, ¿qué pasó? No lo vi. Me dijo: no, es que necesitaba unas vacaciones. ¿Cómo? Le dije: ¿a dónde fuiste? Yo dije: pues fue a las montañas,
a lo mejor fue a San Francisco, a lo mejor, no sé, no era ni casado todavía, él era joven. Me dijo, no, es que cada un tiempo yo me tengo que descansar. ¿Saben, hermanos, que el servir a Dios no es cansado, no es tedioso, no es fastidioso, es un deleite? Bendito Dios, Servir a Dios Señor, amén. es un deleite. Si a usted, escúchame bien, si a usted le parece servir a Dios en la adoración, o en la oración le parece carga, le parece tedioso, cansado o fastidioso, debemos de hablar, porque algo debe de estar pasando en su vida. Servir a Dios es un privilegio, es una bendición, es un deleite. Denle un aplauso al Señor. Una de las causas por las cuales Dios no escucha o no hace lo que usted quiere que hace es porque no somos persistentes. Le damos, pero llega en el tiempo en el que se sienta. ¿No viniste a la iglesia? No, es que estaba cansado o estaba cansada. ¿Usted cree que yo no me canso? ¿Usted quiere que le diga qué yo hago? Yo llego corriendo de trabajar, meto mi troca de reversa, le dejo hasta las llaves pegadas con todo y máquinas ahí, corro, si mi esposa ya tiene la comida, que siempre la tiene, me hace un taco de doble tortilla, voy y me siento a mi escritorio y le doy una mordida y estoy leyendo y estoy escribiendo. Después de venir aquí, yo ya leí por lo menos unas 3 horas, por lo menos. Yo quisiera leer 7 horas o 8 horas, porque legalmente, para que alguien dé un mensaje más o menos, tendría que invertir un promedio de 12 horas leyendo, escudriñando, meditando y pensando en Dios. Yo a veces me da no sé qué cuando veo a alguien que toma el micrófono y no sabe lo que va a decir, o a veces ni se sabe el versículo, a veces se pierde, o a veces, oiga hermano, yo digo a los hermanos que me ayudan, nosotros como servidores de Dios, casi de memoria se tiene que saber los versículos.